están? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más, al cuarto programa de Interview, programa realizado, producido por el estudio de abogados Rubio Azabache y Abogados. Hoy, lunes 15 de junio, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook. Eh, bueno, primero agradecerle a cada uno de ustedes, como siempre, ya ahora propio de todas las semanas, que nos sigan a través de las redes del estudio Rubio Azabache. Y como ya saben, cada lunes estamos nosotros transmitiendo en vivo el programa con un corte, eh, un poco de periodismo y también obviamente no solamente entrevistas, sino también algo más, ¿no? Como todas las semanas. Esta noche yo estoy acompañado de tres profesionales. El primero es el abogado Carlos Talledo Manrique. Él es especialista en Derecho Civil Empresarial y jefe del área corporativa del estudio Rubio Azabache y Abogados. También estoy con el ingeniero Teo Torres Salas. Él es especialista en implementación de sistema de gestión y auditor líder en la norma ISO 3700-2016 antisoborno. Él es el director también de la empresa Cercana, a quien le doy también una cordial bienvenida, que nos está acompañando desde Lima. Y por último, pero no menos importante, tenemos también al abogado y socio fundador de la firma Rubio Sabache. Tenemos al abogado César Rubio, a quien también le doy una cordial bienvenida. Carlos, Teo, César, bienvenidos y muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches Hola, a Chachi, buenas todos. noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Ingeniero Teo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos, un abrazo desde Lima. Ingeniero, cómo va la situación en la capital? Bueno, la verdad, bastante crítica. eh, Se ha desbordado la parte informal, digamos. Por un lado hay situaciones comprensibles, ¿no? De la necesidad de muchas personas en de repente llevar alimentos a su hogar, que tienen que salir, digamos, desobedeciendo toda norma que hemos estado viviendo en estos últimos meses, distanciamiento social, uso de los EPP, las mascarillas, eso en varios puntos de la capital no existe, ¿no? Debido a este tema de la informalidad. Como escuché hoy día en la radio, prácticamente de facto ya se ha dejado la cuarentena. En algunos distritos se ha dejado eso, no se puede controlar, se ha desbordado, ¿no? Bueno, entonces es casi parecido a lo que estamos viviendo aquí también en Trujillo, ¿no? Y creo que en casi la mayoría de la zona norte de nuestro país. ¿Cierto? Carlos, ¿tú qué dices? ¿Verdad o mentira? No, es cierto. Lamentablemente hay muchos factores, ¿no? Uno, la necesidad de la gente también de salir a trabajar. Hay gente que vive del día a día. Eso no se puede negar ni ocultar. También hay otros factores, falta de empatía de las personas, desinterés, desidia, de todo un poco, hay de todo como en botica, como se decía antiguamente, ¿no? Sí, sí. Pero, pero lamentablemente es una realidad que hay que vivir y en todo caso hay que amoldarse a ella y bueno, tratar de cuidarse lo más posible, ¿no? Hay que tener en cuenta, como lo conversamos fuera de cámaras, que el sistema hospitalario colapsado acá en Trujillo, ya las camas no se abastecen, falta oxígeno, los médicos no tienen implementos, ellos mismos tienen que conseguir sus propios implementos. Entonces, la cosa se viene un poquito complicada y hay que cuidarse. Lo único Bueno, que podemos hacer es cuidarse. es que nosotros creo que, al menos la gran mayoría de peruanos sabíamos que el sistema de salud, sobre todo en específico, estaba de capa caída, ¿no? Y ahora que vino la pandemia, pues ha salido pues a relucir lo obvio, lo evidente, ¿no? Y lamentablemente ahora lo estamos pasando pues, pero de una manera pues realmente pues deplorable, ¿no? Al margen también de todos los factores, como ya lo han venido comentando, de a la mayoría de ciudadanos que viven del día a día, ¿no? Que lamentablemente tienen que salir a buscárselas, ¿no? Porque si no los mata la pandemia, los mata el hambre, así de simple, ¿no? Entonces es un escenario bastante crítico, bastante penoso, pero esperemos pues
que salgamos de todo esto, ¿no? César, cuéntanos, ¿cuál es el panorama desde tu punto de vista? ¿Tienes realmente fe que esto va a parar? Buenas noches. Bueno, buenas noches todos. Chachi, Teo, Carlos, un abrazo para todos. Bueno, el panorama sí es realmente crítico, es bastante grave, era algo que era previsible, quizás las medidas debieron adoptarse con mucha antelación, ya cuando los primeros ya contagios se dieron, fue cuando recién el Estado reaccionó y bueno, esto ya era una cuestión nada más de tiempo y las medidas han sido solamente dirigidas pues a ganar tiempo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es hospitales colapsados, pacientes que no pueden llegar a tener una cama, pelearse por el oxígeno a 6.000 soles, ¿no? Hay un conjunto pues, de circunstancias que lamentablemente pues, describen ahora un panorama realmente dramático. Ahora, si bien es cierto, ya la economía no aguanta más, estamos nosotros ya viendo informalmente que prácticamente la actividad económica se está llevando a cabo como si 3 meses antes, ¿no? Como si estuviéramos en febrero. Sí, Uno sí, sale a sí. la calle y ve pues que los vehículos, las personas en las esquinas están vendiendo los ambulantes, los que limpian los parabrisas, los micros, los buses, etcétera. Entonces, en verdad, en la perspectiva de la salud, las cifras no son alentadoras. Hablábamos de una meseta hasta hace poco, ahora ya vemos que los números, pues, en realidad no han sido del todo claros, no se han sincerado. No vemos medidas en ese sentido tampoco que sean eficaces, orientadas, pues, en verdad, a mitigar todo esto que estamos viendo ahora. Eh, Lamentablemente, esto va a seguir así y la gente está saliendo a trabajar, sea con permisos o sin ellos, pero está saliendo a trabajar. Ya no es una cuestión de desobediencia, ahora es una cuestión de necesidad sobre todo, y es un problema bastante complejo, es un problema social, bastante difícil de abordar solamente de la perspectiva de normas o de medidas. Entonces, en verdad, no creo que cambie el panorama, hay que tener fe, eso sí, pero bueno, lo que nos queda a nosotros es seguir cuidándonos, cuidando de nosotros, cuidando de la familia, cuidando también de nuestros compañeros, nuestros colegas y tratar pues de seguir pues realizando las actividades en la menor manera posible, asumiendo estos riesgos que son bastante complicados. Estamos viviendo horas complicadas. Hay muchas personas que, incluso colegas, que han perdido la vida, que están contagiados. Es muy, muy triste, muy lamentable toda esta situación, pero bueno, esperemos que Dios mediante podamos salir adelante, bueno, no un tiempo tan largo tampoco, ¿no? Claro, César, creo que, y como la gran mayoría de las personas que han acatado las normas, el tema de la cuarentena, el tema del distanciamiento social, el tema yo creo puntual es el siguiente, de que si es que de repente, obviamente la gran mayoría sale porque, bueno, no cuentan con el tema económico para poder obviamente pues alimentarse. Ellos salen a trabajar, pero lamentablemente ellos tampoco no toman ni conciencia a la hora de tomar de repente ciertos parámetros que les ayuden al no contagio, ¿no? Hemos visto acá en Trujillo, por el centro, ¿no? Incluso también hemos visto hasta en los medios, en Gamarra o a las afueras de Gamarra, en Lima, ¿no? La gente abarrotada sin tomar conciencia de los límites, ¿no? Del metro, de los 2 metros de distancia, algunos que no tienen pues ni sus implementos de bioseguridad. Entonces, yo creo que nadie le dice que no trabajen, ¿no? Bueno, al menos yo soy una de las personas que cree que las personas tienen que salir ya a trabajar porque pues algunos días pues se quedan sin dinero, ¿no? O de repente ya no tienen ni dinero, pero que lo hagan pues de la manera acorde para que cuiden no solamente sus vidas, sino las vidas de los demás, ¿no? Pero bueno, Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Tú vas por la Avenida España, por ejemplo, y encuentras a los vendedores informales de calzado que están también ahí, no respetan el distanciamiento. En realidad es un tema muy, muy complicado. Hay de todo. Hay personas que cumplen, sí, los protocolos, hay otras personas que no. En realidad, todo es una sumatoria de cosas que convierte esto, pues, en realidad,
en una bomba de tiempo. Es un tema sociológico pero muy grande, ¿verdad? Muy complejo, como para analizarlo desde diversas perspectivas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos hoy día, esta noche tenemos bastantes puntos que vamos a tomar en cuenta. Primero vamos a estar con Carlos Talledo. Vamos a hablar sobre la recuperación de créditos de manera judicial y extrajudicial. El segundo tema va a ser el reinicio de labores del Poder Judicial. El tercer tema es la reactivación de actividades de la fase 2, ¿no? Y luego viene la participación del ingeniero Teo Torres, ¿no? Para hablar sobre todo lo que es el tema de antisoborno, qué es un sistema de gestión, eh, quiénes pueden implementarla y todo eso. Ahora, también vamos a estar hablando obviamente del mismo tema, pero desde el área legal. Entonces vamos a hablar todo lo que es también del criminal compliance, que es un tema pues que ahora está de moda y que ahora no, muy bien nos va a ejemplificar y explicar César Rubio. Entonces, nos vamos a una pausa para, para poder volver con el primer tema de Carlos Talledo, que es recuperación de créditos de manera judicial y extrajudicial. Pausa y regresamos.
Muy bien, regresamos nuevamente con Interview, Entrevistas y más, programa producido por el estudio de abogados Rubio Azabache y Abogados. Estamos hoy día con el ingeniero Teo Torres Salas. También estamos con Carlos Talledo Manrique y con César Rubio Azabache. Ellos nos van a estar hablando de unos temas muy interesantes. Nuevamente reitero la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que se están recién recién nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, comenzamos ahora con Carlos Talledo, que va a hablar acerca de la recuperación de créditos de manera judicial y extrajudicial. Carlos, la primera pregunta, ¿cuáles son los tipos de deudas crediticias? ¿Cuáles son los tipos de deudas crediticias ahorita de materia, ¿no? del presente? Chachi, gracias. Gracias por la pregunta y por acompañarnos nuevamente en este interview. Mira, tú sabes que por este tema del aislamiento social y la pandemia se han quedado pendientes o han quedado pendientes de cobrar varias deudas, ya sea de vía extrajudicial o judicial, y no solamente han quedado pendientes, sino se están generando nuevas deudas. Claro. Y creo que ahora con mucha más fuerza, tal vez, o con mucha más moratoria, por la misma situación. Entonces, lo que vamos a conversar ahora en el interview son aquellas deudas que se encuentran establecidas o materializadas en títulos de ejecución, sean hipotecas, contratos de hipoteca, sean letras de cambio, o aquellas facturas también que han podido quedar pendientes de cobrar o que están pendientes de cobrar durante todo este aislamiento. Lo que pasa es que cada una de ellas tiene un tratamiento diferente para poder ejecutar y cobrar. La pregunta es, ¿cómo hago para cobrar si todo está cerrado? Claro, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir enlazando varios temas para ir explicando poco a poco cuáles serían los pasos, cuáles podrían ser tal vez las mejoras que se deberían hacer al sistema para, en una etapa tan complicada como la nuestra, poder establecer mecanismos que agilicen el cobro de estas deudas. Así es. Carlos, otra cosa, ¿cómo se realiza el cobro de una deuda garantizada con hipoteca? ¿La letra de cambio o factura? Mira, el Código Procesal Civil establece los procedimientos correctos para el cobro de este tipo de deudas. Tanto el cobro de una hipoteca o el cobro de una deuda garantizada por una hipoteca o el cobro de una deuda garantizada por una letra de cambio, perdón, se realiza a través de procesos de ejecución o procesos ejecutivos, dependiendo. Esto se hace directamente en el Poder Judicial, a través de la demanda correspondiente, ya sea poniendo en cobro la letra de cambio o poniendo a ejecución el bien hipotecado que garantiza la deuda, ¿no? Son dos procesos judiciales diferentes, cuyas consecuencias también son diferentes, porque tengamos en cuenta que el proceso judicial de ejecución de garantía, la ejecución de hipoteca, se establece dentro de un proceso judicial con sus propias reglas y se llega, o la conclusión de ese proceso es que se declare en su momento fundada la demanda, sea en primera o segunda instancia, y posteriormente el remate del bien. Una vez que se ordena el remate del bien, pues se nombra al martillero, si no es necesario hacer una tasación, si no se nombran peritos para que realicen la tasación del inmueble, y lógicamente este pasa a remate. En el tema de la letra de cambio tienes una ventaja mayor, porque también es un título ejecutivo que pongo en cobro mediante una demanda, el juez simplemente corre traslado a la otra parte, ordenándole y combinándole al pago. Caso contrario, se emite la sentencia y después de las impugnaciones también se pone al cobro, pero tiene una ventaja: para asegurar el cobro de tu deuda, tú puedes solicitar una medida cautelar, un embargo en cuenta, por ejemplo, ¿ya? Una anotación de demanda si es que el deudor tuviera algún inmueble. Entonces, hay varios mecanismos para, en el proceso de ejecución de letra de cambio, con las reglas que el Código Procesal establece, en los plazos y todo, poder hacer el cobro y asegurarte el cobro al final. Yo sugeriría siempre en estos casos realizar el embargo de una cuenta. A eso me ayuda, en primer lugar, a asegurarme el cobro al final en la sentencia, y dos, un poco presionar también, ¿no? Porque de esa manera presiono al deudor a que me pague. En el caso de la hipoteca es más sencillo porque concluyo rematando el bien. Se remata y el precio del remate, simplemente con eso cobro mi deuda de mis intereses. Ahora, muy distinto es en el tema de las facturas.
En el tema de las facturas se tiene que iniciar un proceso que se denomina proceso causal, ya no es un proceso de ejecución. Y el proceso causal, ¿qué te exige? Y aquí viene un tema interesante que tal vez lo vamos a conversar. Que para yo poder iniciar un proceso judicial de ejecución de facturas necesito previamente iniciar un proceso de conciliación. Y aquí empiezan a surgir los problemas, porque actualmente los centros de conciliación también se encuentran cerrados, hasta que el Ministerio de Justicia ordene, sobre todo en estas zonas denominadas zonas de riesgo o castigadas, como le decimos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, el cobro de facturas sí se dificulta un poco más porque hay un tema de tiempos, un tema de mecanismos previos para poder iniciar la demanda, que lógicamente complican, encarecen este cobro y originan pues que la deuda sea cobrable de aquí a un buen tiempo. Entonces, básicamente, esos son los tres mecanismos rápidos. Hipoteca y letra de cambio es a través del Poder Judicial, son procesos de ejecución, son procesos directos. En el proceso de hipoteca concluye con el remate de un bien. En el proceso de letra de cambio concluye con la orden de pago, pero previamente puedo realizar algún tipo de embargo, sea de cuenta o sea de bien inmueble. Y en el tema de facturas, es un proceso causal que necesito previamente iniciar un proceso de conciliación extrajudicial. Por eso se le denomina cobranza extrajudicial. Extrajudicial, claro. Carlos, ¿y las deudas contenidas solo en contratos son plausibles de cobro? Las que están solo en contratos depende. Si es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria inscrito en registros públicos, de frente a ejecución. Si es un contrato común y corriente de mutuo, tiene que ser por la vía causal y por lo tanto necesito iniciar un proceso de conciliación extrajudicial. Si quisiera, podría mandar una carta notarial, otorgando un plazo, como para que la otra parte también vaya entendiendo que ya estoy tomando acciones legales, ¿no? Claro. Pero lo obligatorio es una conciliación extrajudicial, en el caso que el contrato sea un contrato simple de mutuo, y posteriormente el ingreso de la demanda correspondiente. Ahora, ¿qué medidas deben tomarse en cuenta para mejorar o acelerar los procedimientos de cobranza extrajudicial? Interesante. Mira, lo que pasa es que la ley de conciliación extrajudicial, y como toda la normatividad de nuestro ordenamiento jurídico, no solamente el peruano, el latinoamericano, el europeo, en fin, no ha contemplado qué hacer en casos de pandemia, y no ha contemplado más aún qué hacer en casos de aislamiento social. Por lo tanto, en el tema de la conciliación extrajudicial no están permitidas las sesiones, reuniones vía internet, vía Zoom, vía virtual, ¿no? Claro. Entonces, yo no puedo hacer ahorita una conciliación, por lo menos para ir allanando el camino y en su momento, cuando el Poder Judicial abra nuevamente o reinicie sus labores, pueda ingresar mi demanda. Todos estamos paralizados ahorita. Entonces, creo que sería interesante, podría plantearse dos temas que lo he leído inclusive como propuesta de otros autores, conocidos juristas, me parecieron dos interesantes. La primera, haya una modificación inmediata de la ley, y eso se puede hacer, correcto, en lugar de que el Congreso se dedique a discutir medidas tan populistas como congelar los intereses, congelar créditos, congelar deudas. Eso lo iban a hablar hoy día. Claro, eso estaba en discusión, ha salido la ministra a decir que tanto Ceballos, que de por sí es medio de izquierda, y la ministra de Economía salió a decir que por favor no se les ocurra hacer eso. Claro. Hacen pues lamentablemente medidas populistas que buscan simplemente el aplauso de una tribuna que necesita soluciones inmediatas, pero que a la larga va a perjudicar. En lugar de discutir de esas tonterías, que puede ser un tema de conversación distinto, deberían promover reformas jurídicas interesantes. Una de ellas puede ser el tema de la conciliación extrajudicial. Eso te va a permitir inclusive generar una reactivación económica, quieras o no, porque me va a permitir convocar a la gente que me debe y que el dinero empiece a circular, ¿no? O por lo menos establecer que no se cumplió con el requisito previo de la conciliación porque no se llegó a un acuerdo y ya tengo libre mi camino para ir al Poder Judicial. Ese es uno. Dos, en todo caso, pues, que se suspenda el prerequisito de la conciliación y se me permita por un tiempo determinado hasta que venza o culmine el plazo de la emergencia sanitaria, poder iniciar los procesos judiciales sin requerir la conciliación, ¿no? Entonces yo puedo ir directamente al Poder Judicial. Entonces tienes estas dos opciones. Están sobre la mesa, y el punto es que se discutan y se aprueban. Se pueden aprobar en un día, al día siguiente se publica en el peruano y su ejecución es inmediata, y me evito problemas. Entonces, esos, por ejemplo, son medidas interesantes que se pueden tomar para agilizar el tema. En lugar de que se pongan a discutir
por la ley del emolientero, con respeto a mis amigos emolienteros, pero que no es una ley de importancia internacional para la época en la que estamos viviendo. Claro que sí. Se necesita hacer cambios a la legislación para todos adaptarnos y que la reactivación económica empiece, ¿no? Carlos, ¿y qué cambios o mejoras podrían establecerse, ¿no?, en los procesos judiciales de cobranza? Mira, en los procesos judiciales de cobranza sí hay varios temas puntuales ahí. Es interesante la pregunta, que requiere varios detalles, ¿no? Pero uno son los tiempos, o cumplir los tiempos, o intentar cumplir los tiempos. Se supone que un proceso de ejecución de garantía hipotecaria, como un proceso de ejecutivo de letra de cambio, deben ser rápidos. La ley te establece que yo presento mi demanda, se le cursa, se corre traslado a la otra parte y se le da 5 días para que me pague. Si no paga, sales la sentencia y me tienes que pagar. Claro, en la teoría suena bonito y suena bien rápido, ¿no? Pero en la realidad un proceso judicial te puede demorar hasta 2 años. Claro que sí. Lo cual, lógicamente, limita, encarece el proceso porque es pérdida de tiempo, es inversión de dinero en un proceso, en fin. En principio, lo ideal sería darle importancia a este tipo de procesos o crear juzgados directamente o especializados en el ámbito comercial, como existen en otras zonas, por ejemplo en Chiclayo, por ejemplo ya en Lima, me parece en Cajamarca también, no estoy seguro, en Piura existe. Entonces, eso podría ser una solución. 2, habría que revisar algunos temas porque dentro de los procesos judiciales, a pesar que yo he demostrado la deuda y he demostrado que tengo una garantía, tanto hipotecaria como cambiaria me refiero por la letra de cambio, a pesar de ello, la norma permite demasiadas impugnaciones, apelaciones a las resoluciones, que lógicamente la otra parte, por hacer más largo el proceso, va a empezar a apelar. Claro. La función del demandado, normalmente, cuando sabes que no tienes la razón, es apelar, porque con apelaciones yo te hago más extenso el proceso, lo prolongo en el tiempo. Entonces, para evitar eso, creo que también debería tomarse en cuenta alguna modificación en cuanto a las constantes impugnaciones. Inclusive ya habiéndose rematado habiendo habido un remate del inmueble, la otra parte puede impugnar la pericia del monto exacto de intereses y capital que puede salir de deuda. Entonces, mientras apelo y apelo y apelo lo que me debes, pueden pasar 2, 3 años. Esos procedimientos es ya absurdo, pues, ¿no? Para una época como la nuestra, tan sistematizada, y las deudas, pues, son ya definitivamente comprobables, ¿no? No hay nada nuevo ni es ciencia nueva. Entonces, creo que deben haber a la par tanto modificaciones normativas como la que estamos conversando para facilitar el tema. Y 2, desde el punto de vista ya netamente judicial, de labor judicial, darle prioridad en algunos temas a estos casos para que salgan rápido. Y aparte así también se deshacen un poco de carga procesal o en todo caso pues crear acá en La Libertad por lo menos lo que son los juzgados comerciales. Porque siempre hay que explicarle al patrocinado, al cliente, que una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es la práctica en sí misma en cuanto a tiempos. Siempre el tiempo judicial es un poco mayor. Ahora, Carlos, hablemos un poco del reinicio de las labores del Poder Judicial. ¿Cuál es la norma que establece el reinicio de las labores judiciales? Bien, mira, justo esto enlaza, pues, ¿no? Lo que estamos conversando enlaza porque, claro, tenemos ahorita un Poder Judicial que aún no reinicia labores. Se supone que si el aislamiento social vence y termina el 30 de junio, que parece que va a ser así, inmediatamente empiezan todas las instituciones, incluidas el Poder Judicial, pero lógicamente no como era antes, ¿no? Sino Claro. va a tener determinadas restricciones definitivamente. Y eso hay que tenerlo claro porque hay que ser sinceros. Esto, si de por sí la carga procesal de los juzgados hacía que los procesos se vuelvan lentos, pues todo este plazo de aislamiento, de paralización de labores va a generar que también demore un poco más, ¿no? Tengamos en cuenta que el Poder Judicial estuvo de vacaciones en febrero, los primeros 15 días de marzo regresaron a sus labores e inmediatamente se decretó el aislamiento social. A menos de una semana. Entonces, nada más. Claro, es decir, no se pudo avanzar absolutamente nada. Estamos hablando del 15 de marzo, estamos 15 de junio, han pasado 3 meses. Entonces, de por sí esto va a generar bastantes conflictos. Mira, voy a compartir unas diapositivas. Claro. No sé si me puedes claro autorizar, por favor, okay. Para poder compartirlas, que son unas diapositivas que el mismo Poder Judicial ha colgado en su página.
pero sí sería bueno que lo visualicen porque así se grafica un poquito mejor el tema. ¿No? Sí. Ahí las estoy compartiendo, no sé si las pueden ver. No, todavía no. Ahora sí, Ya, perfecto. Ya, sí las visualizan, ¿no? ahora sí. Ya, entonces, espérate. Esto, como te comentaba, son unas diapositivas que el mismo Poder Judicial ha colgado en su página, pero creo que grafican de buena forma lo que vamos a conversar. Porque lo que el Poder Judicial ha establecido es a través de una resolución interna, la 146-2020, es la forma, los protocolos que se tienen que seguir para poder iniciar las labores en el Poder Judicial. Estamos hablando de la resolución administrativa 146-2020, C-PJ, ¿no? Entonces, establece el protocolo con medidas para la reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial una vez finalice el aislamiento social. Estamos hablando del 30 de junio. Correcto. Entonces, estas medidas preventivas son para los 30 primeros días calendarios posteriores al levantamiento del aislamiento social. Estamos hablando del primer mes siguiente a la reapertura de labores, ¿no? Y te dan varias pautas interesantes de cómo va a ser tanto la asistencia de los trabajadores como de los litigantes, los patrocinados, los interesados, los abogados, en fin. Entonces, como te comentaba, mira, el tema es el siguiente. A partir del 17 de junio, estamos hablando de pasado mañana, se van a tomar medidas inmediatas, pero dentro de estas medidas, van a durar 14 días, es decir, hasta el 30 de junio de 2020. Por supuesto, no va a haber atención al público, todos los plazos procesales y administrativos van a continuar suspendidos, ¿no? Solamente van a poder asistir al Poder Judicial, dice el presidente de los trabajadores, pone el presidente de sala, relator, siempre y cuando no se encuentren en el grupo de riesgo. Este es otro tema, el grupo de riesgo. Los órganos jurisdiccionales unipersonales, jueces, asistentes, corporativos, que deben obviamente cumplir con los protocolos de bioseguridad ya establecidos por el Poder Judicial, que lo usual es que te tomen la temperatura al entrar, en fin, la desinfección de las manos, del calzado, ¿no? Y van a generarse planes. ¿Por qué? Dice, el plan o medidas a adoptar para la descarga procesal y programación de audiencias no realizadas durante el periodo de suspensión de actividades. Este es un tema interesante porque ten en cuenta, Chachi, que tenemos 3 meses de paralización. Hay que reprogramar audiencias de 3 meses. Claro que sí. Y las Y que eso estaban anterior. con las audiencias que se vienen de por sí. Exacto. Entonces, ahí va a tener que haber un ajuste bastante interesante y eso, como te vuelvo a repetir, creo que va a generar una demora de todas maneras en los procesos, comprensible, lógicamente, ¿no? Carlos, Se va a una establecer... consultita. Sí, dime. Una consulta. Con el tema de la presentación de escritos judiciales, por decir, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Eso también está establecido ahí? Sí, todo está acá. Todo está acá. Ok. Bueno, estas son de las ideas generales, porque mire, esta parte es importante también. El plan de turnos y la asistencia del personal va a ser solamente del 50%. Por lo tanto, como vamos a ver de aquí, se van a establecer días de atención. Ajá. No pueden estar todos el mismo día en el local del Poder Judicial. Por ejemplo, acá estamos hablando del centro, Natacha, Alta. Entonces va a tener que repartirse 50-50 y por lo tanto las labores se van a realizar de manera continuada, o no continuada, perdón, sino lunes, miércoles y viernes un grupo, martes, jueves, y se van a atender sábados, ¿no? Eso es interesante. Entonces, bueno, este es los protocolos para el ingreso del personal. Acá viene lo que tú me preguntabas, la presentación de los escritos. Ajá. Entonces, vencidos los 14 días, se reinician las labores. Solo se recibirán escritos con vencimiento de plazo. Eso es importante. Solo los que están venciendo el plazo se entiende, como los plazos han quedado suspendidos, a partir del 1 de julio van a reactivarse los plazos y antes de que se te venza, te prescriba alguna demanda, alguna pretensión judicial, sea civil, penal, en fin, van a recibir escritos con vencimiento de plazo. Por eso te dicen las demandas con plazo de prescripción y caducidad, recursos, excepciones, medidas cautelares y otros documentos urgentes, ¿no? Bueno, acá habla de los expedientes eje, que son aquellos que han sido el expediente judicial electrónico, que va a ser a través de la mesa de partes electrónica. Carlos, Esto de la mesa de partes y, electrónica, perdón, para terminar la idea, ¿sí?
acá en Trujillo aún no se termina de habilitar del todo, ¿no? Hay que estar al pendiente de eso. Y con el tema de la realización de audiencias, Ya, eso es interesante porque lo que el Poder Judicial va a determinar, ojo, es que la mayoría de audiencias van a tener que ser remotas, de preferencia, que justo es el tema, el punto 3, ¿no? La realización de audiencias. Hay que programarlas, el Poder Judicial va a tener que reprogramar audiencias no realizadas durante los últimos 3 meses, o 3 meses y medio, porque esto aplica a partir del 30 de junio o 1 de julio. Entonces, estas van a tener que ser establecidas. Vencido este plazo de los 30 días, las audiencias van a realizarse en cuenta lo siguiente, dice. Las audiencias, como te comentaba, se van a realizar de manera virtual, según el protocolo que el propio Poder Judicial va a establecer, ¿no? Excepcionalmente se realizarán audiencias en forma presencial, de manera muy excepcional, y solamente las audiencias, o las salas para las audiencias, solamente van a poder albergar al 50% de su aforo. ¿no? Y con el tema de la atención al público, ¿se ha dispuesto ¿qué se ha dispuesto para el reinicio? Sí, mira, solamente para cerrar la idea anterior, es interesante porque los días sábados se van a habilitar precisamente para la realización de audiencias. Hay que ganar tiempo y entonces el sábado lo están convirtiendo en un día hábil para ello, ¿no? Bueno, ahí más o menos están como digo, estas diapositivas las pueden encontrar en el propio sistema. Entonces, esta es la asistencia y acá es lo que te comentaba. Va a haber un grupo A que va a ir de lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde. Entonces, eso significa que no todos los secretarios judiciales o jueces van a atender en un mismo día, sino se van a repartir en grupos. Lunes, miércoles y viernes, y la atención al Poder Judicial va a ser de 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde. ¿Ya? De corrido, ya no como antes que partían, trabajaban hasta la 1, de ahí se iban a almorzar hasta las 2 de la tarde y de las 2 de la tarde trabajaban hasta las 4:45. No, ahora hay de 9 a 2 de la tarde. ¿No? ¿Ya? Siempre cumpliéndose los horarios de atención, pero se va a extender la atención inclusive los días sábados también, hay que tener bastante en cuenta eso. Pero lo importante es entender que esta diferencia o esta forma de trabajo por jornadas, por grupos, lógicamente va a generar también un retraso. Hay que tener los primeros días, ir conociendo qué grupos van a atender tales días, qué grupos los jueves, los martes, para ir a conversar con ellos o intentar intercambiar algunas ideas sobre los procesos, ver el avance y todo eso. Entonces, por eso te digo, esto va a ser un poquito complicado. Aquí viene el tema de la atención al público. Ajá. La atención se va a suspender por los primeros 30 días. O sea, los primeros 30 días en que empieza el Poder Judicial o la atención al Poder Judicial va a quedar suspendida. Dice, las entrevistas directas con jueces podrán realizarse vía teleconferencia u otros mecanismos, ¿no? La atención de personal al público en las oficinas de atención también quedan suspendidas. Y lógicamente ya te da unas indicaciones para cómo va a ser el tema del manejo de las colas, en fin, del ingreso del público, ¿no? Pero se va a dar preferencia al tema digital. Estamos hablando de correos electrónicos, estamos hablando de llamadas, tal vez el Zoom, el Google Meet, en fin, todas las herramientas que hay ahora. Y bueno, básicamente eso es todo en cuanto al inicio del Poder Judicial. Como estamos viendo, se están tomando medidas bastante restrictivas, lo cual es lógico, es normal, hay que hacerlo así, hay que cuidarnos todos, pero aquí tiene que quedar claro que eso va a implicar una demora en la presentación de escritos, en la continuación de los procesos, porque ten en cuenta que en los primeros 30 días la atención al público queda suspendida, salvo vía virtual, ¿no? Eso es importante entenderlo. Va a ser por días, determinado grupo va a atender lunes, miércoles y viernes, otro grupo va a atender martes, jueves, se van a reincorporar el día lunes y la mayoría de audiencias van a ser vía remota, ¿no? Se van a habilitar los días sábados solamente para el tema de audiencia y alguna atención extraordinaria. Perfecto. Esto a partir del 1 de julio, porque a partir del miércoles hasta fin de mes se va a implementar el protocolo de bioseguridad establecido. Bueno, lo importante es comenzar, ¿no? Esa es la idea. Sí, claro, ya, ahorita el tema es que estamos todos paralizados, abogados, litigantes, hay procesos judiciales y creas o no, el Poder Judicial también es importante para la reactivación económica, entonces hay procesos judiciales que están detenidos que ya necesitan ser terminados
y de todo tipo, estamos hablando de todo tipo. Es comprensible, hay que tener un poco de paciencia, hay que conocer un poco cómo va a ser la mecánica de aquí en adelante, poco a poco, hasta que nosotros mismos, como abogados litigantes, nos acostumbremos a ello, ir conociendo cómo van a ser las dinámicas para poder asesorar de mejor manera a nuestros clientes. Claro que sí, Carlos. Y ahora con el tema de la reactivación de actividades de la fase 2, ¿qué normas emitidas hasta la fecha regulan el reinicio de actividades denominada fase 2? Mira, la fase 2 han emitido normas que han habido algunos cambios interesantes. La primera es el decreto supremo que aprueba el inicio de la fase 2. Estamos hablando del el decreto supremo 101-2020, se me había ido un poco el número, el 101 del 2020, que establece la reanudación de la fase 2, pero mantiene en su artículo 3.2, me parece, la exclusión de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, me parece que Ucayali también, y zonas de Casma, de Santa, por ahí, zonas del sur, del norte de Lima, perdón. Se mantienen estas restricciones, sin embargo, en el 101, en el decreto supremo 101, se había indicado que la reactivación de todas maneras de la fase 2 podía ser incluida en la fase 1, que había quedado algunos temas pendientes para las zonas castigadas como la nuestra, y se había establecido la posibilidad de que se inicie con la inscripción en el Ministerio de Salud de los protocolos de bioseguridad. ¿Ah? Pero posteriormente, a los días, estamos hablando que esta norma creo que salió un miércoles, jueves y al domingo hubo un cambio, salió nuevamente otro decreto supremo. Estamos hablando del decreto supremo que modifica este es el 103 del 2020, el decreto supremo 103 del 2020, que vuelve a indicar que para las zonas castigadas y para la reactivación de las actividades se necesita autorización del ministerio sectorial, ¿no? Del sector. Entonces, hubo otra restricción, lo cual originó un problema para las solicitudes que se habían quedado pendientes, porque primero el decreto 101 te dice una cosa, después a los días se emite el 103, que vuelve a modificar y dice, no, mejor, ¿sabes qué? Que cada sector, para estas zonas castigadas, que cada sector te dé la autorización, yo no quiero tener problemas. Eso ha originado mucho malestar, mucho fastidio, porque nuevamente para nuestras zonas, estamos hablando de básicamente La Libertad, se ha detenido el relanzamiento de las actividades y esto va a ralentizar bastante la reactivación económica. En La Libertad, por lo que he revisado hasta hoy, solamente se han reactivado por sector 2 actividades. Estamos hablando de la actividad construcción, que eso es importante porque en zonas como la nuestra la construcción sí es importante. En Trujillo el sector inmobiliario mueve y a nivel nacional forma parte importante del PBI. Bueno, justo con César veíamos, hay varios clientes que tenemos nosotros que ya felizmente van a reactivar sus proyectos y se ha reactivado también a partir de hoy la actividad notarial, pero lógicamente siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos en horarios determinados, respetando el toque de queda. Entonces, básicamente estamos hablando del decreto supremo 101-2020, el 103 que lo modifica y vuelve a instalar la obligatoriedad sectorial o los permisos sectoriales, y las 2 resoluciones que han salido tanto para el sector construcción como para el sector notarial. Básicamente es eso lo que se ha venido viendo hasta hoy. Perfecto. Carlos, vamos a una pausa y retornamos. Perfecto.
retornamos nuevamente con Interview. Estábamos con la participación de Carlos Talledo, que nos está hablando acerca de la reactivación de actividades en la fase 2. También nos estaba hablando sobre el reinicio de las labores del Poder Judicial y también sobre la recuperación de créditos de manera judicial y extrajudicial. Carlos, la última pregunta, ¿qué disponen estas normas legales? Bueno, las que hemos hablado, obviamente, las normas emitidas hasta la fecha para el reinicio de actividades denominada fase 2. Bueno, básicamente y en resumen, como comentábamos antes del corte, en principio la reactivación de varias actividades que establece el Decreto Supremo, el 101, la restricción aún se mantiene para nuestras zonas, lamentablemente. Esto va a generar un conflicto bastante fuerte, sobre todo en el tema de reactivación económica, sobre todo para las empresas formales, de que ese es el problema. El problema es que quienes sufrimos somos las empresas formales, porque al informal este tipo de normas le es indiferente, que finalmente igual ellos siguen trabajando, sea con aislamiento o sin aislamiento, con protocolos o sin protocolos. Y si tú tienes en cuenta que el 73% de la PEA es informal, entonces andas sacando tu cuenta, ¿no? Claro. Ese es el problema de la informalidad es a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es un problema para los formales porque uno, evita que empieces a realizar tus actividades. Dos, te impone bastantes restricciones en cuanto a la inscripción de tus protocolos de bioseguridad y genera molestias, fastidios, porque las páginas lamentablemente no están funcionando con la rapidez que se requiere, las respuestas tampoco son lo inmediato que se necesitan, entonces te está generando problemas, ¿no? Sobre todo porque el Decreto Supremo 103 estableció nuevamente que para las zonas castigadas se necesita una aprobación sectorial. Entonces, básicamente es esto. Felizmente ya para La Libertad y para la zona de Piura, Tumbes, Lambayeque, también se ha reactivado el tema del sector inmobiliario. Se van a reanudar la construcción de los edificios que quedaron pendientes. Esto va a permitir varias cosas. Uno, entregar los inmuebles a quienes le corresponden, ¿no? Porque hay que terminar y entregar aquellos inmuebles que se han comprado. Eso va a implicar también que los saldos pendientes empiecen a pagarse. Eso va a generar pues un poquito de rotación. Claro. Hay que pagarle al banco los intereses, en fin. Si te das cuenta, empieza ya un poquito a moverse el sector económico, ¿no? Y dos, el tema de las notarías, que también es importante para el tema de la reactivación, porque ten en cuenta que en las notarías tú suscribes los contratos de compraventa, suscribes contratos de garantía hipotecaria, ahí estás hablando también de transferencia de dinero, contratos de mutuo, contratos de arrendamiento con firma legalizada, transacciones extrajudiciales con firma legalizada donde puedes llegar a determinados acuerdos de pago, en fin. Si te das cuenta, son actividades importantes que se han mantenido detenidas para nuestra zona y que esperemos no nos genere tanto conflicto. Esperemos que no. Muchas gracias por tu participación, Carlos. Hemos estado a ti, Chachi, por las preguntas y por tu apoyo en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ti. Hemos estado con Carlos Talledo Manrique. Él es especialista en Derecho Civil Empresarial y jefe del área corporativa del estudio Rubio Azabache y Abogados. Ahora nos encontramos con el ingeniero Teo Torres Salas. Él es especialista en implementación de sistema de gestión y auditor líder en la norma ISO 37000-2016 antisoborno. Ingeniero, gracias por la espera. Y bienvenido. No, gracias también. Bienvenido. Ingeniero, comenzamos con algo sencillo. ¿Qué es un sistema de gestión? Y en especial, ¿qué es un sistema de gestión antisoborno? Correcto. Bueno, las organizaciones gestionan sus procesos de diversas maneras, ¿no? Y ya hace varios años atrás surgieron estas normas que seguramente muchos han escuchado, que son las normas ISO, que digamos establecen dentro de un grupo de ellas, establecen los requisitos para digamos, delinear o darle forma a los sistemas de gestión. Por ejemplo, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también, bueno, motivo por el cual es esta entrevista es el sistema de gestión antisoborno. Claro. Ahora, ¿quiénes pueden implementarla, ingeniero? ¿Y por qué deberían hacerlo, obviamente? Correcto. Bueno, ¿quiénes? Cualquier tipo de organización. Estamos hablando de entidades públicas, entidades privadas, hablamos de grandes, medianas y pequeñas empresas, una ONG, un municipio,
cualquier tipo de organización puede implementarla. Y el por qué, yo creo que eso amerita que comentemos de que el Perú, dentro de los países de la región, es uno de los países donde la corrupción está enraizada pues de manera pues histórica, y yo creo que muchas organizaciones que quieren, digamos, darle la vuelta a esa realidad están apostando por esos sistemas de gestión antisoborno que permiten establecer, digamos, establecer un modelo, digamos, de prevención del soborno y otras figuras ilícitas que también podrían ser cercanas a su quehacer diario, a su sector productivo, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿esto vuelve inmune al soborno, estos temas de gestión? No, como todo sistema de gestión, siempre hay, digamos, una posibilidad de que se pueda dar el soborno dentro de sus filas, digamos, dentro de un proceso, sea a cargo de un trabajador, o también que a algún trabajador de la empresa o de la organización lo sobornen. Es decir, y esto es un concepto muy importante, ¿no? El soborno es de ida y vuelta. Alguien que soborna o alguien que de repente solicita un soborno, ¿no? Entonces, es una figura muy complicada de abordar, pero que el sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001 establece requisitos o formas de que se minimice la probabilidad de un soborno, ya que se identifican los riesgos de soborno anticipadamente, ¿no? Ahora que está, y sobre todo en nuestro país, está tan de moda, ingeniero. Así es. Mira tú lo que ha pasado en estos 3 meses de pandemia, todos los casos de corrupción que se han visto, canastas de víveres que no han llegado o que han llegado productos en mal estado, han sido entregados a personas que no correspondían, Productos las compras de la sobrevalorados. policía, correcto, ¿no? O sea, es algo tan enraizado que ni siquiera una situación tan delicada como una pandemia, donde mueren miles de personas, incluso pueden haberse visto afectadas las mismas familias de estos malos elementos, digamos así. O sea, no les interesa. Falsificación de medicinas, eso ya me parece el extremo total de estos malos elementos, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto tiempo toma implementar la norma ISO 37001-2016? En una empresa, Ya. ¿cuánto toma? Claro, eso va a depender fundamentalmente de el tamaño de la organización y tal vez la complejidad de sus procesos. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que tiene una sola sede o de repente hablar de una entidad que tiene múltiples sedes en diferentes ciudades o locaciones, ¿no? Pero más o menos para tener, digamos, para darte una respuesta que pueda ayudarle a quienes nos ven o nos escuchan, eso puede estar en función de 6 a 9 meses, por ejemplo, ¿no? Y también va a depender mucho si es que la organización tiene previamente también ya ciertos avances en este tipo de sistemas de gestión. Pueden tener otros sistemas de gestión ya funcionando, implementados, o pueden tener otros mecanismos que ayuden a que un sistema de gestión antisoborno se implemente mucho más rápido. Ahora, ingeniero, ahora que estamos en pleno aislamiento social, de Ajá. repente la pregunta es un poco obvia, pero ¿es factible implementar, auditar o certificar este tipo de sistema de gestión? Sí, mira, justamente este tipo de servicios que se requieren para implementar los sistemas de gestión antisoborno en las organizaciones se pueden brindar a través de medios como este que estamos usando en este momento, por ejemplo el Zoom, para tener entrevistas con la alta dirección, con los líderes de procesos, interactuar, conversar, intercambiar información, elaborar documentos, revisarlos, validarlos. En realidad es un proceso que no se ha detenido, como les comentaba al inicio, tanto a César, Carlos, eh, actualmente, por ejemplo, Cercana SAP, que es la empresa en la cual yo lidero los proyectos, tenemos 2 clientes en Trujillo, justamente, ¿no? Uno
en Virú y otro en mismo Trujillo, y los servicios se iniciaron un poco antes de la pandemia. Justamente, si recuerdan, el 13 de marzo estuve en Trujillo, motivo atendiendo a un cliente y dictando la charla que Exacto. hicimos en el Colegio de Contadores, si mal no recuerdo, o de abogados, y a los 2 días empezó el La aislamiento Cámara de social, Comercio. la Cámara de Comercio, perdón, y a los 2 días que empezó el aislamiento social, los proyectos siguieron, ¿no? O sea, no ha habido necesidad de paralizar los proyectos porque la tecnología nos ha facilitado ese proceso, ¿no? Ingeniero, las ventajas obviamente a la hora de tener esta norma implementada son pero grandes. ¿Cuáles son? Explíquenos. Ya, mira, principalmente las empresas que se pueden ver más beneficiadas son aquellas empresas que actualmente, por ejemplo, licitan con el Estado. Si bien es cierto, esto se ha paralizado, pero dentro de no mucho, en lo que queda del año, el Estado va a ser un gran dinamizador de la economía. Va a invertir en diferentes obras y ahí es donde, por ejemplo, las constructoras, empresas que licitan con el Estado, van a tener que concursar. Y parte de la puntuación que se les asigna a esas empresas justamente es contar con este tipo de sistemas de gestión. Es decir, si yo como empresa quiero postular a una licitación, tener un sistema de gestión antisoborno me va a permitir tener un puntaje adicional, por lo tanto, una ventaja frente a competidores que tal vez no lo tengan. Entonces, ese es un primer gran bloque de empresas que van a requerir de estos sistemas de gestión. En general, cualquier empresa lo puede adoptar, pero las que tengan tal vez algún tipo de vinculación con alguna entidad pública o con algún socio de negocio que de repente sabemos que está vinculado a históricamente, a ciertas tendencias de soborno corruptas, Ajá. definitivamente es como un chaleco antibalas, ¿no? Me lo pongo previamente y con eso le entro mejor al combate, como se dice. Entonces, de hecho que muchas empresas del sector privado y también público, hay municipios, varias entidades públicas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer ya tiene ese sistema de gestión y varias entidades públicas, universidades también, municipios lo tienen actualmente. Ingeniero, ¿cuesta mucho implementarlas? Mira, el costo en realidad no es muy alto, pero si lo vemos como una inversión respecto a lo que podría implicar la pérdida de imagen y reputación al verse la organización involucrada en un soborno, en un caso de soborno, definitivamente la inversión es muy, muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de repente, en función de una entidad promedio, de repente una mediana empresa, podemos hablar de dos costos principales. Uno, el de implementación, y otro, el de certificación, que aproximadamente en ambos casos podrían representar cada uno el 50% de la inversión, y estamos hablando de repente de unos 60.000 soles aproximadamente. Que, ingeniero, bueno, no quiero decir los nombres, pero valgan verdades, el precio es nada a comparación de la reputación que tiene la empresa, ¿no? Hay una empresa Correcto. que hemos sabido que atendía bastantes licitaciones a través del gobierno y que ahora ha querido hasta cambiar de nombre y saliendo con su publicidad, de que cambiaban hasta de imagen, ¿no? Y todo eso, que a la larga obviamente es beneficioso. Ujú. Sí. Bueno, mira, ya que mencionas el caso de una empresa que, por ejemplo, ya tuvo una pérdida de imagen, ¿no? Perdieron acciones, valor de acciones. Alguien podría preguntar, si mi empresa ya se vio involucrada en un caso de soborno o de corrupción, ¿ya no puede optar por tener este tipo de sistemas de gestión? La respuesta es que sí puede optar por un sistema de gestión de ese tipo. La idea es, digamos, implementarlo e implementarlo bien. Sería una forma también de decir, salir a la opinión pública, decir, mira, reconocemos las faltas, reconocemos de repente los delitos y ahora queremos dar, digamos, un nuevo paso a firme, contando dentro de muchas cosas con un sistema de gestión antisoborno.
es un tema igual, o sea, es complicado, pero se puede hacer. Ahora, el tema, ¿qué figuras aparte del soborno existen en nuestro medio, ingeniero? Y que son partes obviamente de la corrupción enraizada en nuestro país. Correcto. Mira, efectivamente, esta norma, como tú muy bien indicaste al inicio de la entrevista, se llama Sistema de Gestión Antisoborno, pero la norma permite que cualquier organización le sume a esa figura ilícita que es el soborno otras figuras vinculadas de repente al gran paraguas de la corrupción, ¿no? Y justamente, bueno, yo quiero apoyarme en César y agradezco y quiero agradecer públicamente a César por la invitación a Interview, que nos comente de repente qué otras figuras ilícitas podrían sumarse a la figura del soborno y que existe en nuestro medio actualmente, digamos, normado, ¿no? O evidenciado a través de las normas. Gracias, Teo. A ver, vamos a un poquito ahí a complementar la idea. Miren, bueno, si bien es cierto, pues la ISO 37001-2016 es un estándar, una medida, un mecanismo de prevención del soborno. Bueno, el soborno como tal no existe en nuestra legislación, pero con otra denominación y con varias modalidades, como denominado pues el cohecho. El cohecho en sus diversas modalidades, técnicamente hablando, que puede ser cohecho activo, cohecho pasivo, pero para solamente hacerlo muy sencillo esto, porque esto no se trata de hacer una clase tampoco con tecnicismos, bueno, la figura del cohecho implica, por un lado, ya, un funcionario público que solicita una suma de dinero o una promesa, una ventaja, una dádiva, ¿no? O de repente no la solicita, pero sí la acepta. Pero por otro lado, o del otro lado tenemos al particular, al privado. En este caso encajaría el empresario, el representante, el trabajador, que es el que ofrece, que es el que da, que es el que promete alguna ventaja económica, alguna promesa, ¿no? Con la finalidad de que se realice alguna actuación en contra o en incumplimiento de las funciones del funcionario público, o de repente también sin necesidad de incumplirlas, pero cumpliéndolas. Pero el punto es de que se realiza la actuación a través de una determinada ventaja económica o de otra naturaleza como condicionante o como recepción posterior. Entonces, tiene un conjunto de modalidades, las penas son bastante altas. Justo, precisamente, en este tema, de la ley 30.424, que es la ley que introduce la responsabilidad, denomina administrativa, entre comillas, de las personas jurídicas, entre ellas las empresas, las asociaciones, etcétera, establece un modelo de responsabilidad no administrativa, sino de responsabilidad penal, porque aquí ya hablamos de sanciones independientes de la empresa, independientemente de la persona que haya actuado o realizado la actuación concreta, que haya entregado la suma de dinero, etc. Lo que estamos hablando es una responsabilidad penal que se sustenta precisamente en la forma defectuosa en que se organizó la empresa o la persona jurídica. Precisamente lo que se busca es prevenir, mitigar, identificar esos riesgos penales. Y específicamente estamos hablando de los riesgos de soborno o de cohecho. Ahora, en estas modalidades, como bien ya lo ha dicho Teo, en esta época, sobre todo de pandemia, que estamos viendo pues muchos casos de sobrevaloraciones, que llegan de repente los productos no en su peso, sino en un peso inferior a lo que se ofreció inicialmente. Y de hecho, pues que allí hay definitivamente un tráfico indebido y también con participación de funcionarios, de servidores públicos. Ahora, si bien es cierto, esta ley 3424 establece un modelo inicialmente de responsabilidad penal, vamos a decirlo así, por la figura del cohecho transnacional, y esto implica pues ya con la participación
de funcionarios de otros estados, pero esto se ha ido ampliando para otras figuras, como ya con otras normas posteriores, se ha ampliado el ámbito de aplicación de este tipo de responsabilidad para figuras como el cohecho genérico, el cohecho actualmente el activo transnacional, el cohecho activo específico que está referido a magistrados, cuando lo cometen magistrados, fiscales, árbitros, etc. También cuando se comete el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, pero aún todavía tenemos una aplicación bastante restringida para este ámbito. No es para todos delitos, pero que también tienen otra vinculación, pues como por ejemplo la colusión, la negociación incompatible, pero que no sería aplicable sino solamente a la figura del cohecho. Por ahora, porque la tendencia es que esto también se vaya ampliando más adelante. Eso es lo que quería complementar de acuerdo a lo que a la petición concreta de Teo. Perfecto, gracias César. En breve vamos a estar contigo también para obviamente hablar sobre el tema de sistemas de gestión para prevenir el soborno y la corrupción, ¿no? Asimismo también cuáles son las consecuencias legales de todo esto, ¿no? Ahora, siguiendo nuevamente con el ingeniero Teo Torres, ingeniero, ¿existe alguna figura de control interno para asegurar el cumplimiento de este sistema dentro de las organizaciones? Mira, efectivamente la norma tiene una figura que tal vez, digamos, muchos la conocen de otro ámbito del compliance, que es el oficial de cumplimiento, ¿no? Ajá. En este caso, la norma ISO 37001 antisoborno nos plantea la figura de la función de cumplimiento antisoborno, ¿no? La función de cumplimiento antisoborno, que puede ser, digamos, ejecutada por una o más personas, dependiendo obviamente del tamaño de la organización, ¿no? Por ejemplo, en empresas muy grandes, este tipo de controller requiere pues de 2, 3, 4 o 5 personas dentro de un área, y se consolidan en un área, propiamente dicho. Uh-huh. Incluso también la norma te dice que la función de cumplimiento puede ser realizada por externos, ¿no? Por terceros, ¿no? Y bueno, justamente nosotros podemos dar ese servicio, ¿no? Justamente con César hemos conversado mucho sobre estos temas y estamos totalmente convencidos de que a quien lo requiera podemos darle esa facilidad. Es un punto de vista totalmente imparcial, totalmente libre de sesgos o de algún tipo de conflicto de interés. Así que, ¿por qué no tener una función de cumplimiento tercerizada también, ¿no? Claro que sí. Ingeniero, ahora, finalmente, ¿qué pasos deberían seguir aquellos que desean implementar el sistema de gestión? Ya, bueno, un primer paso, digamos, es estar convencido, y cuando digo estar convencido es que la alta dirección, ¿no?, los que toman decisiones estén convencidos de que es un sistema realmente importante y que va a aportar un valor significativo a su organización, ¿no? Es decir, directivos que estén convencidos de que cuidar la imagen y la reputación de la organización es importantísimo. Ese es un primer paso. El segundo paso, digamos, es determinar si se tienen los recursos internos para implementar esta norma. Si no lo tuvieran, pues estamos nosotros totalmente dispuestos a ofrecerles digamos, esa oportunidad, digamos, de brindarles alguna propuesta de servicio para implementar, que es un segundo paso, perdón, implementar la norma. Y un tercer paso es someter a esa implementación, a ese sistema recientemente implementado, someterlo a un proceso de certificación. Es decir, la norma se implementa dentro de la organización, pero es un tercero quien tiene que validar que efectivamente se está cumpliendo. Ese tercero son las entidades de certificación, ¿no? Las certificadoras. Entonces, ese tercer paso es contactar a una certificadora. Hay una gran cantidad de certificadoras en nuestro medio actualmente, ir por aquella que nos brinda el mejor costo-beneficio. Tener en cuenta ahí un tema muy importante es la acreditación que respalda esa certificación, y luego, bueno, progresivamente ir implementando con la
mira de certificar que esa es digamos, lo que realmente aporta el valor, ese certificado, y lo que está detrás del certificado es lo que realmente nos va a permitir decirle a la opinión pública, miren, estamos gestionando un sistema antisoborno, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias por tu participación. De nada, a ustedes. Ha sido el ingeniero Teo Torres Salas, él es especialista en implementación de sistemas de gestión y auditor líder en la norma ISO 37000-2016 antisoborno. Ahora sí vamos a hablar con César Rubio. César, vamos a hablar de algo pues que ahora está de moda. Vamos a hablar del compliance. ¿Qué es el criminal compliance, César? Bienvenido y gracias por la espera. Gracias, Chachi. Bueno, sí, está de moda, ¿no? El término el compliance, el criminal compliance. Bueno, ya Teo nos ha graficado cómo funciona esto de la prevención de los riesgos, ¿no? El compliance como mecanismos internos que asume la empresa de acuerdo a principios de autorregulación regulada, que también no está exento de críticas esto, pero que tiene pues un conjunto de, o mejor dicho, una variedad de matices, porque compliance podemos hablar de prevención en diversos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo en ámbito tributario, en ámbito laboral, en compliance también en el tema de protección de datos, etcétera. Pero específicamente también hay un sector que tiene que ver con los delitos, o sea, la prevención de los penales, que viene a ser criminal compliance. O sea, todos los procedimientos, los mecanismos, las formas que se establecen al interno dentro de los procesos de gestión de la empresa, para la finalidad de ¿qué? De prevenir, de identificar, de mitigar los riesgos de la comisión de delitos, no solamente de los empresarios, de los trabajadores, sino también de la propia empresa, porque como ya dijimos, esta empresa tiene responsabilidad penal a partir de esta ley 30.424. Ojo, la adopción de estos mecanismos de prevención de riesgos penales, de acuerdo a lo que ya se ha desarrollado por el ingeniero Teo en el tema de la ISO 37001, es voluntaria. Sin embargo, también tiene algunas consecuencias beneficiosas su implementación para estos delitos que ya se ha hecho mención, que son el cohecho transnacional, el cohecho activo específico, el cohecho genérico, el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo. Ahora, César, ¿en el Perú existe una ley que obligue a la implementación de los sistemas de gestión para prevenir obviamente el soborno o corrupción? En realidad no es una ley que obligue, ¿ya? Esto es más bien establece un principio de voluntariedad, o que esta implementación es voluntaria, ¿ya? La ley 30.424, así como su reglamento. Sin embargo, sí, esto, bueno, ya viene con el tema de las consecuencias que puede generar esto, ¿no? O sea, existe muchos beneficios, ¿ya? Porque tiene que ver con la implementación de una cultura corporativa, de buen gobierno corporativo por parte de la empresa, el establecimiento de esos estándares de fidelidad al derecho, la buena reputación, etcétera. Eso por un lado, pero por otro lado también ya entramos al ámbito de las consecuencias legales, es que esto, si por decir, se implementa estos programas de prevención de riesgos penales antes de la comisión de un delito, de la naturaleza que hemos mencionado, esto puede llevar pues a que no se sancione a la empresa. Y cuando hablamos de sanciones hablamos desde multas, desde cierre de locales, hablamos de suspensión de actividades, cancelación de licencias, hasta la disolución, liquidación de la empresa, que debe ser como la pena de muerte. Pero también si es que se demuestra que a pesar que se ha realizado o se ha implementado este modelo de prevención y se comete un delito de esta naturaleza, con posterioridad a esa implementación, entonces lo que corresponde es una atenuación, ¿no? Pero eso es caso por caso también, ¿no? Eso no puede establecerse tampoco de una manera general, porque si no eso implicaría pues que todos haríamos
una implementación, la búsqueda de impunidad, nada más. Y la idea tampoco no es esa. Claro. Y ahora, César, ¿cuáles son las consecuencias legales? Bueno, como te decía, ¿no? Estas consecuencias son de que eh, puede darse el caso de que las empresas pues, puedan, durante el plazo de que se ha implementado estos modelos de prevención, se cometa un hecho, ¿no? Un delito, ¿no? O sea, de cohecho, etcétera. Entonces se ha identificado ya a la persona natural, o sea, al trabajador, al colaborador, se ha identificado cuál es la zona, o mejor dicho, el área donde se ha presentado esta comisión de este hecho, de este delito. El juez tendrá, o el fiscal tendrá en su caso, que analizar también la efectividad, la eficacia, la idoneidad de este modelo de prevención, si se considera que este ha cumplido de acuerdo pues, a un dictamen de la Superintendencia de Mercado de Valores, que cumple con los mínimos de diligencia, de idoneidad. Entonces, el efecto es de que no va a tener responsabilidad penal la persona, o sea, la persona jurídica, la empresa. Pero por el contrario, si es que después de la comisión del delito es que se ha implementado el modelo de prevención, entonces servirá como una atenuante. De repente ya no se impondrán pues, las cancelaciones o la suspensión de actividades, sino de repente una multa, ¿no? Incluso hasta se podrá graduar la multa. Y ahora hay que tener en cuenta esto porque obviamente también la multa económica, la idea es que también tenga un sentido de bastante fuerza, tomando como referente, por ejemplo, otros casos que han sucedido pues, en la jurisprudencia internacional. ¿No? Nosotros no tenemos una cultura todavía no tenemos casos que en sentencia, esta norma es reciente, es nueva, pero la idea es que también pues, sean sanciones pues, que en verdad pesen y que, vamos a decirlo así, que duelan también a la empresa para que pues, tenga eso también un mecanismo también funcione como un mecanismo disuasivo de prevención. Claro que sí. César, chicos, vamos a la última pausa del programa. Solamente nos ausentamos un minuto y regresamos. Bueno, retornamos con la última parte del programa.
pero todavía continuamos con la intervención de César Rubio. Él nos estaba comentando acerca de lo que es el Criminal Compliance y obviamente todo lo que es la implementación del sistema de gestión para prevenir obviamente el soborno y corrupción y cuáles son las consecuencias legales. Ahora, César, ¿qué sucede si a pesar de la implementación, ¿no? Los representantes o colaboradores cometen un delito de corrupción a nombre de la empresa? Bien, en esos supuestos, por ejemplo, hay que tener bastante claro que la idea es de que no se convierta en esto algo meramente formal, nada más, ¿no? O que la autorregulación o los mecanismos de prevención o los modelos de prevención sean solamente creados decorativamente o para cumplir una mera formalidad. Tiene que evaluarse la idoneidad tanto antes del hecho o cuando recién se implementó como con posterioridad. O sea, eso implica hacer un seguimiento, o sea, revisar los seguimientos, el monitoreo que se ha realizado a esos modelos de prevención, porque no solamente es de crearlo, sino también ir mejorándolo, ir identificando de repente algunos otros problemas, las capacitaciones que se realizan, ¿no? Que se van haciendo, pero sobre todo también, pues, digamos, el compromiso que hay de las áreas que en verdad detentan el poder, ¿no? Que también tiene que otorgarse una autonomía también a quien va a hacer las veces de oficial de cumplimiento. Entonces, si es que, a pesar de que se ha cumplido con todos esos mínimos esperados, con ese mínimo de diligencia, se comete ese hecho, bueno, pues sencillamente pues la empresa no podrá tener una sanción. Pero de hecho que eso pasa por una correcta evaluación. Eso va a implicar también un correcto entrenamiento de parte a los fiscales, a los jueces, en materia probatoria respecto de este tipo de estas nuevas exigencias, porque bueno, no tenemos nosotros una práctica y una formación sobre estos temas de responsabilidad penal de las empresas. Esto es algo nuevo para el Perú, pero que se ha dado el primer paso, pero todavía es un largo camino por recorrer. Claro, ahora, César, ¿qué se necesita para que en verdad cumpla un fin preventivo? Bueno, eso también es algo muy importante y tiene que ver con lo que me has preguntado hace unos segundos, ¿no? La pregunta anterior, porque en verdad se necesita el compromiso también del empresario, el compromiso de quienes detentan la alta jerarquía, ¿no? Porque sin eso no se puede hacer nada, ¿no? Hay casos incluso que oficiales de cumplimiento, o sea, quien tiene el deber de vigilar, de supervisar, también han sido condenados, sancionados en otros casos, en ¿Nos otros podrías casos dar emblemáticos. algunos ejemplos de casos emblemáticos? Por supuesto. Mira, por ejemplo, dos casos. El caso del Barcelona, primero. El Barcelona hace unos años fichó a Neymar, no sé si recordarán. Claro, Entonces, cuando declara el Barcelona, declara que se había fichado por creo que algo de 51 millones de euros, pero en realidad había pagado más de 90 millones. Entonces, ese pase no fue declarado tal, no como tal. Entonces hubo una denuncia, generó todo un proceso, ¿no? Por una defraudación contra la Hacienda, la Hacienda Pública española. Entonces, ¿esto qué generó? Que al final el Barcelona tuvo que aceptar su responsabilidad. ¿Ya? Hubo un acuerdo, o sea, una conformidad de cargos, una aceptación de cargos, ¿ya? Asumió una multa, millonaria esa multa, y bueno, como demostró que se había implementado un programa de prevención de riesgos penales, es que finalmente pues se atenuó la sanción, una multa pero costó miles de millones de euros. Entonces, o millones de euros, ¿no? Estamos hablando de multas que en verdad vale la pena, ¿no? Es como ajá. decía el ingeniero Teo, entre la multa y lo que me cuesta con la inversión en la implementación de los programas de prevención, o sea, la diferencia es abismal. Entonces, por eso te sale mucho menos costoso implementar tus programas de prevención de riesgos penales. Y el segundo caso también, que es un caso emblemático, es el famoso caso Volkswagen, ¿no? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos funciona una fábrica de estos vehículos y justo se había lanzado hace pocos años también un modelo que era un modelo diésel que no era contaminante, o al menos así se había vendido. Y el modelo que más se vendió
durante un año en Estados Unidos, más que cualquier otra marca. Incluso recibió premiaciones. En Volkswagen, los directivos de Volkswagen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un modelo, incluso se había denominado que era un modelo ecológico, era el boom. Pero ¿qué resulta? Que cuando una ONG le encarga a un grupo de investigadores de una universidad a realizar diversas pruebas en diversos vehículos, advierten de que este modelo de Volkswagen había programado delictivamente su software para eludir precisamente las evaluaciones de las emisiones de gases. O sea, que cuando pasaba este software, la evaluación en laboratorio, se encontraba dentro de los márgenes normales. Por eso es que era un modelo ecológico, no era un modelo que no contaminaba, y así se había vendido y toda la gente lo compraba, porque era ecológico. Pero cuando lo sacaban a la pista, a probar fuera del laboratorio, detectan de que este era un vehículo que sobrepasaba en enorme manera, pues, los límites máximos permisibles en la emisión de gases, y era un vehículo totalmente contaminante. Entonces se generó toda una investigación y se determinó, esto fue pero un escándalo, porque en realidad arrastró incluso hasta a la propia empresa Volkswagen en Alemania, pero y aquí las sanciones fueron bastante duras, porque en la investigación, que primero fue bastante cerrada porque la información no fue alcanzada oportunamente, se establecieron correos electrónicos, incluso que los propios jefes, los propios directivos en Estados Unidos de Volkswagen tenían conocimiento de esto. Y ellos incluso también daban las directivas de cómo es que tenían que eludir, digamos, la investigación, ¿no? A través de documentación incompleta o documentación fraudulenta, etc. Al final, créanme que incluso hasta el oficial de cumplimiento de Volkswagen en Estados Unidos también terminó preso. O sea, quien tenía el deber de vigilancia, ¿no? Y entre otros también que se encontraban no habidos y que también se sometieron a procesos de extradición y todo eso. Todo Y lo que hace la policía es acá así es. Y acá el tema también es sobre los riesgos reputacionales, porque Volkswagen antes de este escándalo era una empresa pues que era la mejor que se ve, que había vendido más que cualquier otra marca o otra empresa, pero que finalmente vino acá el descrédito reputacional, lo que estaban hablando antes, ¿no? El descrédito reputacional porque su valor de las acciones en la bolsa pues había caído tremendamente, ¿no? Aparte también de las multas y las sanciones que también implicaron aquí, porque en ese caso los modelos de prevención de riesgos penales sí estaban implementados, pero ya vieron que no funcionaron. Y no es que no solamente no funcionaron, sino que precisamente todos habían hecho esto, incluso con conocimiento y con la intervención de las máximas órganos dentro de esta empresa. Ahora, el escándalo no arrastró, hasta donde tengo entendido, en otros países en Europa, porque también, bueno, en Europa se manejaban otras reglas, pero lo que estamos hablando eran las reglas administrativas o la legislación de la emisión de gases en Estados Unidos. Por lo menos ahí sí. Pero ya fue otro tema que incluso ya tenía que ver con ya otro tipo de situaciones o el mismo poder político, ¿no? Pero sí son casos emblemáticos en los que sí se puede apreciar, por ejemplo, cómo es que funciona esto y cuándo no funciona y qué tipo de sanciones, por ejemplo, en el tema de las multas, no solamente la responsabilidad de la persona natural, del gerente, de la persona que actúa o realiza una actuación en nombre de la empresa, sino también la responsabilidad de la propia empresa. En esos casos estábamos hablando de delitos de contaminación ambiental y de delitos también de falsificación, de fraudes, porque incluso tuvieron que indemnizar a cada uno de los compradores de los vehículos. Imagínate cuántas personas tuvieron que indemnizar, no solamente el valor del vehículo, sino también otorgarle un valor más por indemnización. Eso es lo que te puedo comentar como casos emblemáticos. Muchas gracias, César, por tu participación. Les agradezco a los tres por haber estado conmigo esta noche. Hemos estado con Carlos Talledo Manrique, quien nos está estado comentando acerca de la recuperación de créditos de manera judicial y extrajudicial, también el reinicio de labores del Poder Judicial y la reactivación de actividades en la fase 2.
¿no? Como conclusiones, ¿no? Podemos ver que existen diversos tipos de cobranza crediticia y formas de ejecución, tanto judicial como extrajudicial, ¿no? También deben de establecerse modificaciones a la ley de conciliación extrajudicial para acelerar obviamente los procedimientos de cobranza extrajudicial frente a la situación originada por el aislamiento social. Asimismo, ya se ha establecido el reinicio de labores judiciales siempre y cuando no se extienda el aislamiento social. Bueno, hasta ahora el presidente hoy no habló nada acerca sobre una prolongación de cuarentena, así que bueno, esperemos todavía que en el transcurso de los días no nos vengan con más sorpresas. También otra de las conclusiones sería la presentación de escritos y la realización de audiencias deben seguir las reglas establecidas y comentadas. También la atención judicial al público se realizará de preferencia vía remota, ¿no? Como Carlos había comentado también, tanto con el tema de los litigantes. La atención judicial, bueno, la fase 2 se encuentra restringida para algunas regiones y en determinadas actividades, incluida la libertad. Se espera que paulatinamente, obviamente, se vaya levantando las restricciones. Carlos, ¿algunas recomendaciones para terminar? Chachi, gracias por el pase. No, mira, en términos generales, tener paciencia, poco a poco se van a ir reactivando, perdón, las actividades, acá en La Libertad y en la zona norte, que es importante también, cumplir con las restricciones, cumplir con los protocolos de bioseguridad que establece la ley, que va a establecer cada uno de los establecimientos para llevar el orden correspondiente, para protegernos nosotros mismos, proteger a nuestras familias también, que es mucho más importante, y permitir que los negocios vayan reactivando poco a poco y no haya mayores problemas ya en el tema de la reactivación económica, que ya la necesitamos de manera urgente. ¿No? En el tema de los servicios judiciales, simplemente pues esperar al 1 de julio e ir paulatinamente conociendo cómo se va a desarrollar, cómo va a ser la dinámica que se ha establecido para poder asesorar de manera adecuada a nuestros patrocinados. Muchas gracias, Carlos. Ahora, también hemos estado dialogando con el ingeniero Teo Torres Salas. Él es especialista en implementación de sistemas de gestión. Hemos estado hablando, obviamente, de qué es un sistema de gestión, quiénes pueden implementarla, para qué es importante, y obviamente el ingeniero nos ha estado pues ejemplificando todo este tema acerca de cuál es la figura, ¿no? El tema de sobornos existentes. Dónde se pueden implementar, tanto para lo que son empresas privadas y estatales, y también qué pasos se deberían de seguir para aquellos que deseen implementar el sistema de gestión. Le agradecemos al ingeniero Teo Torres Salas nuevamente por haber estado con nosotros esta noche. Para los que quieran contactarse con el ingeniero Teo, lo pueden encontrar también a través de sus redes sociales, en el Facebook de Cercana, Cercana con doble N, ¿verdad, ingeniero? ¿Algún número Así es. algún número donde la persona lo pueda contactar? Bueno, gracias. Sí, al 975-254-197. Y no hay problema de que yo esté en Lima y quien llame de repente esté en otra parte del Perú. Como ya mencionamos, se puede implementar sistemas de gestión bajo esta modalidad y en el futuro, pues, ya hacerlo de manera presencial, ¿no? Cuando se pueda volver a la nueva normalidad, como se dice. Eso esperemos, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora, también Ustedes. hemos estado, para finalizar, hemos estado también con el abogado César Rubio Azabache, quien nos estaba hablando pues, de un tema que ahora está de moda, ¿no? Que es el criminal compliance, que también se vincula bastante con el tema antisoborno. Para hacer un resumen de lo expuesto por César, el Criminal Compliance son los programas o mecanismos que se implementan para gestionar, mitigar o reducir los riesgos de la comisión de delitos por parte de la empresa, representantes o colaboradores. Existe una ley, que la cual también la he estado comentando, que es la 30424, que establece que las empresas, si adoptan sistemas de prevención de riesgos penales, pueden quedar exentas de responsabilidad
o disminuirse para casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. César, ¿alguna acotación final? Bueno, que definitivamente pues esto es una responsabilidad de todos quienes se encuentran en la actividad económica, ¿no? Sobre todo en estas épocas de pandemia o de coronavirus, ¿no? Bueno, también pues con el ingeniero Teo y con Cercana nosotros tenemos también una alianza estratégica en la que también estamos dando estos servicios a nuestros clientes acerca de la implementación de los programas de prevención, ¿no? Bueno, el ingeniero se encarga, pues, obviamente, pues, del diseño de los programas de prevención, pero nosotros ahí asistimos también técnica, legalmente hablando, ¿no? En ese aspecto. Nosotros hemos hecho un Una bonito alianza equipo, hemos estratégica. formado una alianza estratégica, ¿no? Así que como ya la nueva normalidad nos ha obligado a todos a trabajar de manera remota o de manera virtual, tal como estamos así en este momento, pero bueno, esos son los nuevos desafíos y bueno, estamos contentos también por esta oportunidad, que nos reencontramos con Teo, bueno, por lo menos de esta manera virtual, ya esperemos que próximamente también encontrar nuevamente con él acá en Trujillo, muy pronto en cuanto se levante todo esto, ¿no? Porque también quedaron varias cosas todavía pendientes por hacer, pero que seguramente ya las vamos a ir Retomando. retomando, ¿no? Sí, y bueno, y muchas gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a todos. Bueno, les mando un abrazo. Carlitos, Talledo, Chachi, Teo. Gracias. Gracias. Igual, Cecita, muchachos, fuerte abrazo y a cuidarse. Nos estaremos viendo Igualmente. pronto. igualmente, Gracias, Chachi. Gracias, César. Carlos, nos gracias, vemos. gracias a ustedes. Teo, cuídate. Suerte por Lima. Un Igualmente. abrazo. Bueno, Chao, Gracias. chao. muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a través del Facebook, obviamente de la página de Rubio Azabache. Esto fue Interview, entrevistas y más. Yo soy Chachi Albán y les agradezco nuevamente por habernos estado acompañando otro lunes. Así que los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen inicio de semana, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.